Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Andrés Nicolás, el profe, y hoy les voy a hablar de 11 libros que me ayudaron en mis temas de emprendimiento. Antes de empezar con la lista de los libros, quiero comentar que aumenté mi hábito por la lectura gracias a que asistí a una conferencia donde el conferencista estuvo explicando cuál es la diferencia entre la economía del Japón versus la economía latinoamericana. ¿Por qué nosotros los latinos compramos un vehículo japonés en $100.000, en $150.000? ¿Y por qué los japoneses importan nuestros productos agrícolas y están pagando por cada producto $10 o $20? Hay una diferencia abismal ahí. Lo que explicaba este conferencista es que la diferencia se da en la tecnología que ellos aplican a sus procesos. Y la tecnología no es solamente un teléfono celular, una computadora o una máquina. La tecnología comienza con el libro. La técnica es el arte de saber hacer algo, y en los libros es donde uno aprende las técnicas que debe aplicar en sus procesos empresariales más que nada. En este caso vamos a hablar de los procesos empresariales, de los libros que hablan sobre emprender, sobre ahorrar dinero o sobre invertir dinero, etcétera. Ahora vamos a comenzar con la lista de los 11 libros que traje hoy, que fui leyendo a partir del año 2010 aproximadamente, y elegí un libro por año, un libro que me marcó más que los demás. Para el año 2010 tenemos el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que es un libro que enseña muchísimo sobre estrategia y táctica, más para las personas que están buscando liderar, por ejemplo, en una empresa, liderar grupos de trabajo. Por ejemplo, si uno es supervisor dentro de una empresa, si es gerente de ventas, por ejemplo, gerente financiero, o si quiere ser empresario, emprendedor y tener funcionarios a su cargo, colaboradores a su cargo. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que leí en el año 2010, es un libro súper especial para ese tipo de perfil. Pasamos al 2012, donde leí el libro que se llama El Secreto de Rhonda Byrne. Este libro habla sobre el poder de la atracción. Vamos a poner el ejemplo de la empresa. Si uno visualiza a dónde va a llegar la empresa, dice este libro del secreto, gracias a la ley de la atracción va a ser posible. Entonces el libro del secreto es bastante interesante también para saber hacia dónde direccionar el poder mental y los pensamientos, etcétera. En el año 2013 leí el libro que se llama Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. En este libro, estos dos gurús multimillonarios de los Estados Unidos cuentan cómo ellos hicieron su fortuna, cómo estudiaron, dónde estudiaron, cuáles fueron sus primeras empresas, cómo hacen ellos para generar riqueza. Entonces, en este libro ellos comparten con sus lectores muchos de sus secretos para llegar a ser rico, justamente. 2014, y este es un libro del cual se habló mucho y seguramente ya habrán escuchado. Se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Leí en el 2014 y la verdad que me ayudó muchísimo en varios aspectos también. Más que nada porque dentro de la cultura latinoamericana y más de los países centroamericanos y del sur de Latinoamérica, la cultura es dirigida hacia el padre pobre que Robert Kiyosaki representa en este libro, donde los padres quieren comprarse, por ejemplo, una casa, entran en una hipoteca a larguísimo plazo. Si alguien quiere comprar de ellos esta casa que compraron los padres, valga la redundancia, no quieren deshacerse de la casa, hacen como que sea demasiado importante algo material. Sin embargo, el padre rico utiliza las cuestiones materiales para generar más riqueza. Por ejemplo, si se compra una casa, él tiene en la mente que esa casa va a tener un valor mayor en el transcurrir del tiempo, y entonces está preparado y predispuesto a vender ese bien. Si se compra un auto, es porque realmente necesita para ir a trabajar, no es que se compra un auto para salir a cenar o para cosas de ocio nomás, sino que compra todo lo que puede para poder venderlo a un precio mayor y sacar la mayor cantidad de ganancia posible de las cuestiones materiales.
Entonces Robert Kiyosaki cuenta cómo influyó en él su padre rico, que era en realidad el padre de su compañero de colegio, y cómo influyó también en él el padre pobre, que tenía una mentalidad mucho más conservadora. No dice que una de las dos mentalidades está más bien que otra, sino que lo que él hace en el libro es unir las dos mentalidades, mostrarnos cómo son los distintos tipos de pensamiento, ya sea de las personas ricas y de las personas pobres. Eso fusiona en su experiencia de vida y hasta nos llega a contar cómo le ayudó los dos tipos de pensamientos para generar una cierta cantidad de activos que él maneja en la actualidad. 2015, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Si uno va a ser líder dentro de una empresa, si uno va a ser un trabajador, inclusive no hace falta que uno sea jefe específicamente, si uno va a abrir un negocio propio, necesita leer los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque ahí realmente uno aprende qué es lo más importante, qué es lo más productivo y qué es lo que estás haciendo bien ya ahora y qué es lo que debes mejorar para sacarle mayor provecho a tu capacidad o a tu talento. En el 2016 fue un año bastante especial para nosotros, para mí especialmente, porque terminé la universidad, conseguí el tan anhelado título y también fue el año en el que empecé a emprender mi propio negocio, después de haber tenido varias experiencias laborales en bancos, cooperativas, inclusive en el extranjero, pero siempre trabajando en dependencia de otros. En el 2016 fue donde decidí emprender mi propia empresa, y ahí en ese año estuve leyendo 2 libros. Uno de ellos es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Te cuenta cómo esta persona que se llama Dale Carnegie en la década de 1910 aproximadamente, cuando nadie hacía conferencias, cuando nadie se animaba a hablar en público, empieza él en los Estados Unidos a ser prácticamente el primer orador del mundo. Empieza a exponer ideas frente a personas, empieza a hacer eventos masivos donde la gente pagaba un cierto monto para asistir a ver una conferencia de Dale Carnegie. Dale Carnegie también es una marca multinacional donde se le capacita a las personas para que trabajen en las empresas, para que sepan hablar en público. Entonces, Cómo ganar amigos e influir en las personas es un libro que llenó bastante mis expectativas. Es muy recomendado. Yo personalmente recomiendo muchísimo este libro. Me ayudó a mí en lo personal a recordar nombres, que yo era muy malo recordando nombres de las personas que estaban más cerca de mí. Inclusive a veces no recordaba nombres de mis propios compañeros de facultad. Eso en realidad es muy malo cuando uno no recuerda el nombre de la persona que está más cerca. Es feo realmente, y este libro te ayuda a superar todo ese inconveniente de una manera muy fácil. El otro tema que trata este libro y que me ayudó muchísimo es, ¿ves cuando te encontrás con una persona una sola vez en tu vida y después de un largo tiempo te volvés a encontrar con esa persona? Entonces este libro te da unas técnicas para que vos recuerdes qué pasó ese día que te encontraste con una persona. Por ejemplo, te encontraste con una persona en el aeropuerto y te presentaron así rápidamente antes de que salga el vuelo. Se fueron cada uno por su lado. Después de 3 o 4 años te volvés a encontrar con esta persona. Puede ser que la persona se acuerde de eso, o puede que la persona no se acuerde de ese acontecimiento, pero vos le podés decir, por ejemplo, vos sos la que yo había encontrado en el aeropuerto y nos presentó X persona, y qué pasó de ese emprendimiento que me comentaste en ese momento, o qué tal te fue en tu viaje a tal lugar. Es como que te hace recordar mucho más las cuestiones de una manera mucho más fácil. En el 2016 leí el libro El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Este libro enseña cuestiones que se dieron hace miles de años en Babilonia, que fue, digamos, la primera ciudad más próspera del mundo conocido en aquella época. Se encontraron unas tablillas ahí enterradas en esos lugares, se fueron acumulando, y todas estas tablillas hablaban sobre los secretos del manejo del dinero. Son milenarios esos secretos que hasta ahora, si uno aplica, te ayuda a llegar a ser rico o a llegar a ser más próspero, digamos, que los demás. El libro habla también de si uno está con muchas deudas, que la verdad que en estas épocas prácticamente nadie se salva de las deudas, cómo salir de a poco o rápidamente inclusive de las deudas y empezar a generar
liquidez. 2017, llegamos al 2017 y ese año fue muy especial con el tema de las lecturas. Me refiero al tema de las lecturas para mí porque leí el libro que se llama 48 leyes de poder de Robert Greene. Este libro tiene varias versiones y yo recomiendo que se lean la versión extendida, que tiene 600 páginas, 700 páginas aproximadamente. Lo más interesante de las 48 leyes del poder es que dentro de cada ley tiene una experiencia. Por ejemplo, puede ser de Napoleón Bonaparte, Isabel I, Mao Zedong, Julio César, o sea, varios líderes históricos, digamos. Y tiene su transgresión, su observación y su regresión, o sea, de cada ley, cómo se aplicó mal, cómo se debería aplicar y cómo se aplicó bien. Este libro, 48 leyes de poder, es básico para toda persona que quiere ser emprendedor o quiere ser líder de un grupo. Llegamos al 2018 y en el 2018 leí un libro que me sorprendió muchísimo, que se llama El arte de empezar, de Gui Kawasaki. Gui Kawasaki fue compañero de Steve Jobs en Apple y ellos generaron muchos proyectos juntos. Entonces fueron compañeros de proyectos. Por ejemplo, estuvo trabajando en la Macintosh. Cuenta cómo trabajaron dentro de los proyectos, cómo se generaban las ideas en esa empresa, cuál era el temperamento de Steve Jobs. Es un libro que me sorprendió bastante porque esta empresa y estas marcas y estos productos son líderes en ventas mundiales. Este libro es muy interesante. Bueno, en el 2019 leí un libro bastante interesante realmente, que no sé si mucha gente va a poder leer porque tiene un contenido bastante denso, es un contenido bastante pesado y es un contenido que habla sobre los principios de filosofía. El autor se llama Adolfo Carpio y es un libro bastante largo, pero habla mucho del desarrollo del pensamiento a lo largo de la historia, desde los inicios, desde los primeros filósofos de la historia hasta nuestros días, y al final deja la conclusión de cuál debería ser el pensamiento filosófico. Pero tenemos que tener en cuenta que este libro se llama Principios de Filosofía. Después de este libro, si uno quiere ahondar a más, debería leer sobre todos los autores que están dentro de este mismo libro. Por eso siempre un libro que habla sobre principios de algo es como lo más general que hay sobre esa ciencia, y después cada uno debe ir especializándose otra vez en cada una de las partes, ¿verdad? Entonces 2019 fue un año bastante especial para mí porque leí Principios de Filosofía. ¿Por qué leí este libro, Principios de Filosofía? Porque se estaban cumpliendo 6 años de que empecé a enseñar metodología del aprendizaje. Y metodología del aprendizaje, así como metodología de la investigación, metodología de la enseñanza o la forma de hacer un trabajo de investigación, todo eso viene de la mano. Y son materias filosóficas. Entonces, metodología del aprendizaje es cómo ser estudiante. Metodología de la investigación es cómo ser investigador, y así sucesivamente. Principios de filosofía te enseña cómo ser, cómo pensar. Eso es lo más general que puede haber. Entonces me interesó bastante. No sé si a mucha gente le va a interesar realmente este libro, pero yo recomiendo muchísimo Principios de Filosofía de Adolfo Carpio. Llegamos al 2020, que es un año bastante atípico, ¿verdad? Por el tema del COVID-19, la pandemia. La verdad que tuvimos, nosotros que trabajábamos mucho afuera de la casa, por ejemplo, enseñando, y trabajamos en varias universidades y en varios lugares con muchas personas, fue un cambio total en nuestra rutina. Tuvimos que quedarnos en nuestra casa con la familia, encerrados, dejar un poco de lado lo que era la tarea principal que más nos gusta hacer, que es enseñar, y estar en las aulas. Sacando el lado bueno de todo esto, tuvimos muchísimo tiempo para leer y para ampliar nuestros conocimientos gracias a la lectura. El libro que empecé a leer este año 2020 y que ya pude terminar de leer se llama Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder. Es clave en estos momentos
para todo emprendedor o toda persona que tiene un cargo dentro de una empresa, un cargo de confianza donde le permitan tomar decisiones para innovar. Yo creo que antes de investigación y desarrollo, para ser más eficiente en la generación de ideas de negocio y llevarlas adelante, es el libro que todos deberíamos leer sí o sí. En el 2020 también pude terminar el libro, que no es muy largo y es súper recomendado. Se llama La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Este libro te va a ayudar a direccionar tus pensamientos hacia el lado positivo, mucha motivación, mucha estimulación, porque estamos viviendo un momento bastante complejo para toda la humanidad. También en este 2020 estoy comenzando el libro Lean Startup de Eric Ries. Este libro me está ayudando bastante en el sentido de que las startups, para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el término, son ideas de negocio que se hacen tangibles y que pueden funcionar o no. Los Estados Unidos, en la zona de California y en la zona de Silicon Valley más específicamente, se generan startups todo el tiempo. Hay empresas que financian estas pequeñas empresas que van generándose todo el tiempo. Hay muchísimas empresas que fracasan, por ejemplo, que salen las líneas de productos en los malls, salen y luego se van retirando otra vez después de 8 días. Este libro te cuenta que después de 8 días, después de 15 días o después de un mes se retiran todas esas líneas de productos porque no funcionaron, porque no llegaron a alcanzar los niveles deseados de producción o de ventas. Y lo que cuenta es cómo las empresas fracasan y qué técnicas se debe aplicar para que la empresa saque un producto que realmente funcione. Esos fueron los 11 libros más 2 libros que estoy leyendo en este año 2020. Al final son 13 libros. Estos libros van a estar aquí abajo en la descripción. Vamos a poner otra vez toda la lista para que ustedes puedan buscar eso en una tienda de libros. También voy a dejar abajo en la descripción del video un link para que se unan a un grupo de lectura que estamos teniendo en WhatsApp. Los que están interesados se van a unir a ese grupo y van a encontrar un enlace que le va a dar acceso a los libros que tenemos disponibles para todos los participantes. Si ya leíste el libro o uno de los libros que hemos mencionado hoy, déjame en la cajita de comentarios de abajo qué te pareció el libro, cuál fue el que te impactó más, si ya pudiste leer todos los 13 libros que mencioné hoy, o si estás leyendo algunos, si vas a empezar a leer, si te gusta leer. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Espero que este video les haya gustado. Gracias.